Hannah siempre se ha considerado una mujer observadora. En los 30 años que lleva casada con Sam, ha aprendido a notar el más mínimo cambio en su comportamiento. Pero los últimos 3 meses han puesto su mundo patas arriba, haciéndola cuestionarse todo lo que antes creía inamovible. Todo empezó con lo más insignificante. Sam empezó a llegar tarde a casa, a pesar de que su jornada laboral en la empresa de construcción siempre terminaba a las 5. Al principio, lo explicaba como proyectos adicionales y reuniones con clientes, pero algo en su voz hizo que Hannah desconfiara. «Cariño, ya sabes que son tiempos difíciles», le dijo, evitando mirarla. «Tenemos que trabajar más para mantener nuestro nivel de vida». Aquella noche, Hannah estaba junto a la ventana de su acogedora casa de Maple Street, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. El reloj marcaba las 8:30 y Sam aún no había llegado. Su teléfono estaba en silencio, sin mensajes ni llamadas. «Probablemente esté trabajando hasta tarde otra vez», susurró para sí misma, tratando de reprimir la ansiedad que se le acumulaba en el pecho. De repente, su mirada se posó en la foto que tenían sobre la repisa de la chimenea. Sam y ella de vacaciones en Miami el año pasado, felices y sonrientes. Parecía como si fuera en otra vida. Ahora, Sam apenas la miraba a los ojos. Estaba constantemente irritado y se estremecía cada vez que sonaba su teléfono. Hannah fue a su ordenador y abrió su cuenta bancaria conjunta. Lo que vio le encogió el corazón. Habían retirado casi $5,000 en el último mes. Grandes sumas de dinero desaparecían cada pocos días sin ninguna explicación. «Dios mío, ¿qué está pasando?», susurró, sintiendo que le temblaban las manos. La puerta se abrió a las 9 en punto. Sam entró, intentando bajar la voz, pero Hannah ya le esperaba en el salón. «¿Dónde has estado?», preguntó con calma, tratando de controlar la voz. Sam se sobresaltó. Claramente no esperaba verla. «Hannah, cariño, ¿todavía estás despierta?». Intentó sonreír, pero estaba tenso. «Teníamos un cliente importante y tuvimos que quedarnos hasta tarde. ¿Por eso no pudiste mandarme un mensaje?». Hannah se levantó de la silla. Estaba preocupada. «Lo siento, he estado muy ocupado». Se dirigió apresuradamente al cuarto de baño, pero Hannah alcanzó a verlo aferrando el teléfono contra su pecho. «Sam», le gritó, «¿qué está pasando con nuestro dinero?». Se quedó inmóvil, pero no se volvió. «¿De qué estás hablando?». $5,000, Sam, por un mes. ¿A dónde han ido a parar?». Se volvió lentamente y Hannah vio que su rostro cambiaba, duro, casi alienígena. «¿Me estás vigilando?». Comprobando las cuentas, su voz era gélida. «Es mi dinero, Hannah. Yo me lo gano». «Nuestro dinero», le corrigió ella. «Llevamos 30 años casados y esta cuenta siempre ha sido conjunta». Sam estalló de repente. «Basta». «Sí, gasto dinero, en negocios, en cosas importantes. No tengo que rendirte cuentas de cada céntimo». Su grito resonó en toda la casa. Hannah dio un paso atrás, impresionada por la fuerza de su ira. En 30 años de matrimonio nunca lo había visto así. «Sam», empezó a decir, pero él ya había subido las escaleras y la había dejado sola en el salón. Esa noche, Hannah no pudo dormir. Estaba tumbada en la cama que compartían, escuchando la pesada respiración del hombre que dormía a su lado, y sintió que un muro invisible crecía entre ellos. El teléfono de Sam vibró suavemente en la mesilla de noche al recibir un mensaje. Hannah vio la pantalla iluminar la habitación por un momento, pero no pudo distinguir el texto. A la mañana siguiente, Sam se fue a trabajar antes de lo habitual, sin siquiera desayunar. Hannah se sentó a la mesa de la cocina, removiendo mecánicamente su café, que hacía tiempo que estaba frío, y recordó todos los momentos extraños de los últimos meses. Las llamadas telefónicas que contestaba en un susurro en la otra habitación. Las corbatas y camisas nuevas que no se había comprado, el extraño olor a perfume que a veces desprendía su ropa,
el dinero que desaparecía de la cuenta. No, susurró, apartando el terrible pensamiento. No, eso no. Pero la sospecha ya se había instalado en su corazón, envenenando cada pensamiento sobre su vida juntos. Hannah se acercó a la ventana y miró su coche, el Ford Focus azul que habían comprado hacía 2 años. Era su orgullo, un símbolo de independencia. Se lo había ganado ella misma, ahorrando dinero de su trabajo en contabilidad. El día transcurrió borroso. Hannah intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Sam, al dinero, a todos los pequeños cambios que había notado últimamente. Por la noche, intentó llamar a su marido, pero no contestó. En su lugar, recibió un mensaje corto. Ocupado. Llegaré tarde. Cuando Sam por fin llegó a casa, era más de medianoche. Olía a alcohol. ¿Dónde has estado?, le preguntó Hannah, de pie en la puerta del dormitorio. No empieces, refunfuñó él al pasar junto a ella. Estoy cansada y quiero dormir. Sam, tenemos que hablar. Mañana, la interrumpió. Mañana todo, pero Hannah sabía que nada cambiaría mañana. Se quedó despierta, escuchando el silencio de la noche, y sintió que su corazón se rompía lentamente en pedazos. 30 años de matrimonio, miles de momentos compartidos, alegrías y penas que habían vivido juntos. ¿Acaso todo eso no significaba nada? Por la mañana se despertó con el sonido de la puerta de la calle al cerrarse. Sam se había vuelto a marchar sin despedirse. Había una nota en la mesa de la cocina. Tengo una reunión importante. No esperes la cena. Hannah se sentó a la mesa y se cubrió la cara con las manos. No podía seguir ignorando lo evidente. Su matrimonio se estaba desmoronando ante sus ojos y no sabía cómo detenerlo. Pero lo peor estaba por llegar, aunque ella no se diera cuenta. Aquella mañana empezó como de costumbre. Hannah se despertó antes del amanecer, estirando habitualmente la mano hacia el otro lado de la cama, que estaba vacía y fría. Sam se fue a trabajar de nuevo sin despertarla. Antes siempre le había dado un beso de despedida, aunque estuviera dormida. Ahora todo había cambiado. El reloj marcaba las 6:30. Al otro lado de la ventana, la mañana de octubre empezaba a despuntar, pintando el cielo de suaves colores pastel. Hannah se acercó a la ventana y corrió las cortinas. Su calle seguía dormida, con solo algunas ventanas iluminadas. Los madrugadores como ella empezaban el día. Cumpliendo mecánicamente con los rituales matutinos habituales, Hannah planificó mentalmente su día. A las 9 tenía una reunión importante con un cliente en la oficina, luego debía ir al banco y por la tarde tenía que comprar alimentos, y pronto se le acabaría todo lo que necesitaba. Pensar en el banco le dejó un sabor amargo en la boca. Después de la conversación de ayer sobre el dinero desaparecido, Sam estaba especialmente irritada. Hannah se preparó una taza de café, solo, sin azúcar, como de costumbre. Sam solía bromear diciendo que su café era como su personalidad, fuerte y sin adornos. Ya casi nunca bromeaba y no hablaba mucho con ella. Después de beberse el café, empezó a prepararse para ir a trabajar. Guardó cuidadosamente sus documentos en el bolso y comprobó que tenía las llaves del coche. Sí, todo está en su sitio, murmuró para sí mientras cerraba la cremallera del bolso. Poniéndose un abrigo ligero, en octubre hacía calor, Hannah salió de casa. El aire de la mañana era fresco y limpio, y los últimos pájaros del otoño cantaban en alguna parte. Siempre le había gustado esta época del año por su especial belleza melancólica. 5 pasos hasta la verja, 15 más hasta el lugar donde siempre aparcaba el coche. Su Ford Focus azul era su orgullo. No era nuevo, pero estaba bien cuidado y era fiable. Lo había comprado hacía 3 años con sus propios ahorros, y era su pequeña victoria, un símbolo de independencia. Hannah levantó la vista y se quedó helada. El lugar estaba vacío. Lo primero que pensó fue que ayer había aparcado en otro sitio. Pero no,
Recordaba claramente haber aparcado el coche en el sitio de siempre, junto al viejo arce. Hannah miró a su alrededor y sintió que el corazón le latía más deprisa. El coche no estaba por ninguna parte. «Cálmate», se susurró a sí misma. «Tiene que haber una explicación lógica». Con manos temblorosas, sacó el teléfono del bolso. Sus dedos marcaron automáticamente el número de Sam, el primero de su lista de marcación rápida, como lo habían hecho durante los últimos 30 años. Los timbres parecían interminables, y cada uno de ellos resonaba en sus sienes con un fuerte golpe. ¿Qué? La voz de Sam era aguda, irritada. Había algo de ruido de fondo, como si estuviera en una cafetería o un restaurante. ¿A las 7 de la mañana? Sam. Hannah intentó hablar con calma, aunque temblaba por dentro. «Mi coche no está ahí». Una breve pausa. Después, «¿Cómo que no está? ¿Has olvidado dónde has aparcado?» Su tono era arrogante, como si le hablara a un niño pequeño. Hannah sintió que el resentimiento le subía a la garganta. «No, Sam. Recuerdo exactamente dónde aparqué ayer. Cerca del arce, como siempre». «Entonces lo habrás aparcado en el sitio equivocado», dijo impaciente, como si aquella conversación le molestara. «O tal vez se lo robaron», dijo las últimas palabras de forma extraña, con un retraso apenas perceptible. Hannah sintió un escalofrío. «¿Robado?», se le quebró la voz. «Tenemos que llamar a la policía inmediatamente». La brusquedad de su respuesta la hizo estremecerse. «Policía no, ¿me oyes? Nada de policía. ¿Pero por qué? Si el coche era realmente robado, he dicho que no», casi gritaba. «Quieres crear problemas de la nada. A lo mejor no buscaste bien. O lo dejaste en otro sitio y se te olvidó. Con la memoria que tienes últimamente». Hannah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su memoria era excelente, y él lo sabía. Él era el que había estado olvidadizo últimamente, olvidando sus acuerdos, sus planes, sus cumpleaños. «Sam, esto es serio. El coche no está... El coche. Escucha». Su voz se volvió fingidamente calmada. «Ahora estoy muy ocupado. Tengo una reunión importante. El coche aparecerá, ya lo verás. Quizá lo dejaste en algún sitio y te olvidaste. O uno de los vecinos me pidió que me lo llevara. Confías tus llaves a todo el mundo. Yo no le he dado las llaves a nadie», se indigna Hannah. «Bueno, entonces todo se aclarará pronto. Lo principal es que no haya policía, ¿entendido? Son solo problemas innecesarios. No puedo hablar ahora. Te llamaré más tarde». Y colgó, dejándola de pie en medio de una calle vacía con el teléfono en la mano temblorosa. Hannah miró fijamente la pantalla, en la que se leía «llamada completada», y sintió que en su interior se acumulaba una sensación extraña y desconocida, una mezcla de miedo, rabia y sospecha. Volvió a dar la vuelta a la calle y miró en las callejuelas vecinas. El coche no aparecía por ninguna parte. Por su cabeza rondaban pensamientos extraños. ¿Por qué Sam se oponía tan firmemente a la policía? ¿Por qué estaba tan irritado? ¿Y dónde estaba a las 7 de la mañana si el ruido de la cafetería estaba de fondo? De vuelta en casa, Hannah se sentó en los escalones del porche. El sol de la mañana ya había salido, iluminando el espacio vacío donde debería haber aparcado su coche. Sacó el teléfono y volvió a marcar el número de Sam. Esta vez no contestó, pero un minuto después recibió un mensaje. «Ahora no. Estoy ocupado. Encontraré un coche». Corto, seco, sin el habitual vigioso, ni siquiera una carita sonriente. Sin embargo, últimamente todos sus mensajes eran así, comerciales, fríos, como de un desconocido. Hannah recordó la conversación de ayer sobre el dinero que faltaba en la cuenta, su inexplicable agresividad cuando ella le preguntó por ello. Sonó el teléfono y en la pantalla apareció el número de su despacho. Así es, la reunión era a las 9. ¿Cómo iba a llegar sin coche? «Hola», su voz sonaba cansada. «Hannah, ¿dónde estás?», su jefe sonaba preocupado. «El cliente está esperando. Lo siento, pero
Tengo un problema con el transporte. El coche ha desaparecido. ¿Cómo que no está? No sé. Salí esta mañana y no estaba. Sam dice que puede que lo hayan robado, pero no me deja llamar a la policía. Una larga pausa al otro lado de la línea. Hannah, querida. La voz del jefe se hizo más suave. Quizá deberías tomarte el día libre hoy. Cambiaré la fecha de la reunión. Parece que tienes problemas muy serios. Gracias, susurró Hannah, sintiendo que una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Se quedó sentada en el porche durante largo rato, mirando el espacio vacío frente a su casa. 30 años de matrimonio, y de repente todo le resultaba ajeno e incomprensible. El extraño comportamiento de Sam, el dinero desaparecido, y ahora el coche desaparecido y esta prohibición categórica de acudir a la policía. El sol salía cada vez más alto, y los vecinos salían de sus casas, entraban en sus coches y se dirigían al trabajo. Algunos la saludaban con la cabeza, otros le preguntaban por qué no estaba en el trabajo. Hannah respondía con algo vago, incapaz de explicar lo que no entendía. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Sam. No hagas ninguna tontería, todo irá bien. Y de nuevo, ninguna explicación, ninguna calidez ni atención. Hannah se dio cuenta de repente de que algo había cambiado irrevocablemente. Algo se había roto en sus vidas y no había empezado hoy, no con la desaparición del coche. Había empezado antes, con sus regresos tardíos, con las llamadas secretas, con el dinero que desaparecía de la cuenta. Se levantó y entró decidida en casa. Si Sam le prohíbe llamar a la policía, es que tiene algo que ocultar. Y sin duda ella averiguaría de qué se trataba. El día después de la desaparición del coche se alargó interminablemente. Hannah no podía encontrar un lugar en la casa vacía. Cada llamada de teléfono, cada mensaje le hundía el corazón, pero nunca era Sam. No contestaba a sus llamadas, solo a veces enviaba mensajes cortos. «Todo va bien» o «No te preocupes». Esa misma tarde sonó el teléfono. Hannah lo cogió, esperando oír la voz de su marido, pero era su vieja amiga Catherine. «¿Hannah?» La voz de Catherine sonaba extrañamente tensa. ¿Estás sentada? ¿Qué pasa? Hannah sintió que se le helaban las entrañas. Yo estaba justo fuera del restaurante Blue Moon, ya sabes, el nuevo de Oak Street. Hannah lo sabía. Era un restaurante caro en una zona prestigiosa de la ciudad donde ella y Sam solían ir en su aniversario. ¿Y? Le temblaba la voz. Vi tu coche, Hannah, tu Ford Focus azul. El corazón me dio un vuelco. ¿Estás segura? Totalmente. Lo habría reconocido en cualquier sitio. Sabes que siempre he admirado ese tono de azul. Y la matrícula la he comprobado 3 veces. Sin duda es tu coche. Hannah se sentó, sintiendo que las piernas le fallaban. Pero, ¿quién lo conducía? Una larga pausa. Luego, una mujer joven, rubia, muy llamativa. Ella... Catherine se interrumpió. Salió del coche y empezó a enseñar las llaves a todo el mundo. Dijo que era un regalo de su amado esposo. De repente, la habitación giró ante sus ojos. Hannah se agarró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. ¿Estás segura? Hannah, cariño, he hecho una foto. Te la estoy enviando ahora. Unos segundos después, el teléfono vibró. La foto mostraba su Ford Focus azul y junto a él había una esbelta mujer rubia de unos 30 años con un caro traje de negocios. Efectivamente, llevaba las llaves en la mano, las mismas llaves con un pequeño llavero en forma de corazón que Hannah había comprado el año pasado. ¿Todavía está ahí? La voz de Hannah sonaba extrañamente tranquila, a pesar de que todo le hervía por dentro. Sí, van a cenar. La vi entrar en el restaurante. Hannah miró el reloj. Eran las 6 de la tarde. Sam dijo que iba a trabajar hasta tarde. Gracias, Catherine. Yo tengo que irme. Terminó la conversación y se quedó mirando la fotografía durante largo rato.
una mujer joven, guapa y segura de sí misma junto a su coche. El mismo coche que Sam había buscar. El mismo coche que me había prohibido denunciar a la policía. Me zumbaban los oídos y círculos rojos se agolpaban ante mis ojos. 30 años de matrimonio y esto, vender su coche a su amante, usar su propiedad como regalo para otra mujer. Hannah se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo y la tarde otoñal pintaba el cielo de colores oscuros. En algún lugar, en un restaurante caro, una joven rubia alardeaba de sus llaves y contaba a todo el mundo el regalo de su amante. Y su marido, su Sam. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Sam. Llegaré tarde. Tengo una reunión importante con un cliente. Un cliente. Por supuesto. Hannah sonrió amargamente mientras miraba la pantalla del teléfono. ¿Cuántas de esas reuniones importantes había tenido en los últimos meses? ¿Cuántas veces había llegado tarde a casa, oliendo a perfume caro? Se dirigió al dormitorio y se sentó en la cama, la misma que habían comprado juntos hacía 25 años. En la mesilla de noche había una foto de su boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza. Hannah cogió el marco con las manos y miró la cara del joven Sam. ¿Era realmente capaz de hacer algo así ya entonces? ¿O había llegado con los años esa capacidad de traicionar, de mentir, de robar? De repente su mirada se posó en el cajón de la mesilla de noche. Normalmente nunca lo abría, era su territorio personal. Pero ahora todo era diferente. Con manos temblorosas, Hannah empujó el cajón para abrirlo. Encima había algunos papeles, viejas facturas, documentos. Empezó a hojearlos sin saber lo que buscaba, y de repente su mano se topó con un sobre con el logotipo del concesionario. El corazón se le aceleró. Hannah abrió el sobre y sacó los documentos. El contrato de venta de su coche, fechado ayer. Al pie estaba su firma, perfectamente falsificada. ¡Oh, Dios!, susurró, sintiendo náuseas en la garganta. Había algo más en el sobre. Un cheque por una gran suma, a nombre de Phoebe Parker. Y una fotografía. Sam y la misma mujer rubia de la foto de Catherine, abrazados en el fondo de una playa. La inscripción en el reverso dice, Miami, agosto 2024. Agosto, cuando dijo que se iba de viaje de negocios. Hannah sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Todo formaba un cuadro espantoso. Dinero que faltaba en su cuenta, devoluciones tardías llamadas misteriosas, y ahora, la venta de su coche, la firma falsificada, el joven amante. Volvió a mirar los documentos. Phoebe Parker ahora tenía un nombre. Joven, con éxito, segura de sí misma, todo lo que Hannah ya no era a los 55. ¿Acaso Sam? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Phoebe. Gracias por el maravilloso coche. Es fabuloso. Sam dijo que estabas feliz de venderlo. Eres muy generosa. Hannah miró la pantalla con incredulidad. Era demasiado, incluso para un día tan terrible. Quería contestar, escribir todo lo que pensaba sobre aquella Dassault, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. En ese momento, oyó el ruido de un coche que se acercaba a la casa, el sonido familiar de un motor, pero no era su Ford, era Sam en su coche. Hannah recogió rápidamente todos los documentos y los metió en el bolso. Luego se secó las lágrimas y se enderezó. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Los pasos en el pasillo le resultaban tan familiares, tan queridos. «¿Hannah? ¿Estás en casa?» Su voz sonaba cansada pero tranquila, como si no hubiera pasado nada. Como si no hubiera vendido su coche, como si no se lo hubiera dado a su amante, como si no hubiera falsificado su firma. «Sí», respondió mientras salía del dormitorio. ¿Cómo fue la importante reunión con el cliente? Algo en su tono le puso tenso. La miró, rápido, nervioso.
Todo iba bien. ¿Todo fue bien? No lo sé, Sam. Lo miró directamente a los ojos. Él apartó la mirada, empezó a desanudarse la corbata, una nueva y cara que ella nunca le había comprado. Si es por el coche, te dije que lo encontraría. Ah, sí. Hannah sintió que una risa amarga le llegaba a la garganta. Ya había aparecido, fuera del restaurante Blue Moon. Sam se quedó helado. Sus manos, que aún sujetaban su corbata, temblaban. ¿Qué? ¿Y sabes qué es lo mejor? Continuó Hannah, sintiendo que las entrañas le hervían de rabia. Resulta que estaba feliz de venderlo. Al menos eso es lo que le dijiste a Phoebe. La cara de Sam se puso blanca como la tiza. Dio un paso hacia ella. Hannah, puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Sacó los documentos del bolso. ¿Puedes explicar esto? ¿Mi firma, que nunca firmé? ¿La foto de Miami cuando estabas en un viaje de negocios? No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar, Sam? Se le quebró la voz. ¿Que mi marido durante 30 años había vendido mi coche a su amante? ¿Que había falsificado mi firma? ¿Que me ha estado mintiendo durante meses? Sam se hundió en una silla, como si todas sus fuerzas le hubieran abandonado de repente. Yo no quería que te enteraras así. ¿Cómo querías que me enterara? ¿Cuándo me habrías dicho la verdad? ¿Cuándo habrías admitido que tienes otra mujer? ¿Que robas mis cosas para dárselas a ella? Se quedó callado, mirando al suelo. Hannah sintió que las lágrimas volvían a asomar a sus ojos, pero las contuvo. No quería que él viera lo mucho que le dolía. ¿Sabes qué es peor? Continuó en voz baja. No es que me engañaras ni que encontraras a otra. Es que me robaste no solo el coche, sino también la confianza, el respeto, 30 años de nuestra vida juntos. Hannah, no. Levantó la mano para detenerlo. No quiero oír tus excusas. Hoy no. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio, dejándolo sentado en el oscuro pasillo. Cerró la puerta con llave y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. 30 años, ¿y todo para qué? ¿Por una joven rubia que ahora conduce su coche? El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Phoebe. Por cierto, me gusta mucho el llavero en forma de corazón. Es una monada. Hannah miró el mensaje y de repente se sintió extrañamente tranquila. Basta de lágrimas, basta de dolor. Era hora de actuar. No permitiría que abusaran de ella. No permitiría que le robaran lo que era suyo por derecho. Se sentó frente al ordenador y empezó a buscar información sobre abogados especializados en derecho de familia. Si Sam quiere una guerra, la tendrá. Pero primero tiene que reunir todas las pruebas. Todos los documentos, todas las fotos, todos los mensajes. Se oían sus pasos al otro lado de la puerta, paseándose de un lado a otro del pasillo, aparentemente inseguro de qué hacer. Pero Hannah no iba a volver a hablar con él hoy. Tras una noche en vela, Hannah tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la oscuridad. Era hora de encontrar todas las pistas y averiguar qué estaba pasando en su vida. Sam se marchó por la mañana temprano sin mirar siquiera en su dirección. La tensión entre ellos era tan densa que parecía que pudiera cortarse con un cuchillo. Tan pronto como el sonido de su coche se desvaneció en la distancia, Hannah se levantó de la cama. Sabía lo que tenía que hacer, buscar los documentos por todos los rincones de la casa que compartían. Algo le decía que la historia del coche era solo la punta del iceberg. Empezó por su despacho. Era una habitación en la que rara vez había entrado, pues respetaba el espacio personal de su marido. Ahora, al mirar las carpetas pulcramente apiladas en las estanterías, sintió amargura. ¿Cuántos secretos escondían esas pilas de documentos? Vale, se susurró. Empecemos por el principio. El primer cajón del escritorio contenía material de oficina corriente. El segundo contenía viejas facturas de servicios públicos, pero el tercero, Hannah se quedó paralizada, mirando una carpeta azul oscuro con la etiqueta «Personal».
Le temblaron las manos al abrirla. El primer documento hizo que se le parara el corazón. Era un contrato de alquiler de un apartamento en una prestigiosa zona de la ciudad, firmado hacía 3 meses. La inquilina era Phoebe Parker. El avalista era Sam Wilson. El alquiler era exorbitante. A eso iba a parar nuestro dinero, susurró Hannah, sintiendo que las náuseas se le acercaban a la garganta. Luego estaban los extractos bancarios, docenas de páginas con grandes transferencias. Parte del dinero iba a la cuenta de Phoebe, otra parte a pagar restaurantes, hoteles y regalos, y todo ello era de su cuenta conjunta, del dinero que habían estado ahorrando durante años. Pero lo peor estaba por llegar. Al final de la carpeta había un documento que hizo que los ojos de Hannah se oscurecieran. Era un contrato preliminar para la venta de su casa. La casa donde habían vivido durante 30 años, donde habían criado a sus hijos, donde estaban guardados todos sus recuerdos. Sam iba a venderla falsificando su firma, igual que había hecho con el coche. ¡Oh, Dios!, exhaló Hannah, hundiéndose en una silla. Siguió buscando, esta vez más metódicamente. Encontró otra carpeta en el armario, esta con documentos de préstamos. Resultó que Sam había pedido varios préstamos utilizando su propiedad común como garantía. De nuevo, su firma falsificada estaba por todas partes. De repente, sus ojos se posaron en una vieja caja escondida detrás de unos libros. Dentro había fotografías, docenas de fotos de Sam y Phoebe juntos, centros turísticos, restaurantes, hoteles. Las fechas en el reverso mostraban que su romance había durado más de 1 año. Hannah fotografió metódicamente cada documento con su teléfono. Luego volvió a colocarlo todo con cuidado para que no fuera obvio que alguien lo había estado buscando. Pero eso no fue el final. Fue al ordenador de Sam. Afortunadamente conocía la contraseña. Era la fecha de su boda. Una amarga ironía. Los correos electrónicos contenían aún más pruebas. Correspondencia con Phoebe, planes de futuro, reuniones. Y por todas partes, conversaciones sobre dinero, propiedades, cómo deshacerse del lastre, como él llamaba a su matrimonio. «Cariño, pronto estaremos juntos para siempre», escribió en una de sus cartas. «Un poco más de tiempo y me libraré de todas mis obligaciones. Empezaremos una nueva vida». Hannah sintió que un nudo helado crecía en su pecho. Llevaban mucho tiempo planeándolo, metódicamente, paso a paso. Primero el dinero de las cuentas, luego el coche y ahora la casa. Querían dejarla sin nada. En una de las carpetas de correo electrónico encontró algo más. Correspondencia con un abogado. Sam había consultado sobre el divorcio, había preguntado por la posibilidad de ocultar parte de los bienes, se preguntaba cómo eludir la ley de bienes gananciales. «No», susurró Hannah, «no te saldrás con la tuya». Continuó su búsqueda. En un cajón de la cómoda, bajo una pila de jerseys viejos, encontró un sobre con dinero en efectivo, una suma enorme. En el garaje, en una vieja caja de herramientas, encontró otro paquete de documentos. Contratos, facturas, extractos. Todo atestiguaba una cosa. Sam estaba retirando sistemáticamente el dinero común, preparando la ruptura. El teléfono vibró. Un mensaje de Phoebe. «Cariño, no te olvides de la cena. Y además, quizá ha llegado el momento de decírselo. Estoy harta de esconderme». Hannah miró la pantalla y sintió que se le revolvían las entrañas. Ni siquiera estaban avergonzados, estaban tan seguros de su impunidad. Se sentó en su escritorio y empezó a sistematizar las pruebas que había encontrado. Firmas falsificadas en documentos, transacciones bancarias ilegales, propiedades ocultas. No se trataba de un simple divorcio, sino de un fraude a gran escala. La llave sonó en la puerta. Sam había vuelto antes de lo habitual. Hannah recogió rápidamente todas las pruebas y las escondió en su bolso. Luego volvió a colocar todo en su sitio con cuidado, como si nadie lo hubiera tocado. «¿Hannah?» Su voz sonaba tensa. «¿Estás en casa?»
Sí, respondió ella saliendo del despacho. ¿Ocurre algo? ¿Has llegado pronto a casa? Él la miró con extrañeza. Es que he decidido volver pronto, para hablar. ¿Sobre qué? Intentó hablar con calma, aunque su corazón latía furiosamente. Sobre nosotros, sobre el futuro. Hizo una pausa. Tenemos que decidir algo, Hannah. Oh, sí, pensó ella, tenemos que decidir, pero no de la forma que estás planeando. Por supuesto, dijo en voz alta. Pero hoy no. Estoy cansada. ¿Podemos hacerlo mañana? Él asintió, claramente aliviado. Probablemente se estaba preparando para un escándalo, para lágrimas, para acusaciones. Pero Hannah no iba a montar una escena. Tenía otro plan. A última hora de la tarde, cuando Sam se había dormido, sacó su teléfono y envió un mensaje a su amiga Mary, que trabajaba en un bufete de abogados. Necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Puedes reunirte conmigo mañana? La respuesta llegó casi al instante. Por supuesto. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando nos veamos. Es grave. Hannah miró a su marido mientras dormía. Le encantaba verlo dormir, su rostro era tan tranquilo y familiar. Ahora solo veía una máscara, la máscara de un hombre al que nunca había conocido de verdad. Mañana todo cambiaría. Mañana empezará a luchar por su vida, por su dignidad, por su propiedad. Y en esta lucha tendrá un arma poderosa, la verdad, documentada en cada trozo de papel encontrado hoy. Mientras tanto, ella estaba tumbada en la oscuridad, buscando en su memoria todos los documentos que había encontrado hoy, todas las pruebas de su traición, todas las firmas falsificadas, todas las transacciones bancarias, todas las fotografías. Todo formaba una imagen clara de una conspiración planificada. Hannah recordó las palabras que su madre le había dicho una vez. Lo peor de la traición no es el hecho del engaño, sino que de repente te das cuenta de que toda tu vida se ha construido sobre una mentira. Ahora entendía lo que su madre quería decir, pero no iba a rendirse. Mañana empezaría un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ya no sería una víctima. Y mientras Sam y su Phoebe se preparaban, ella les enseñaría lo que significaba subestimar a una mujer a la que consideraban presa fácil. Con estos pensamientos en mente, finalmente se quedó dormida, aferrando con fuerza la bolsa con las pruebas. Iba a ser un día duro y necesitaba fuerzas para la batalla que acababa de empezar. La oficina del investigador privado Michael Burns se encontraba en un viejo edificio a las afueras de la ciudad. La gastada moqueta del pasillo, la tenue iluminación, las chirriantes puertas de madera, todo ello creaba una atmósfera noir de película antigua. Hannah agarraba nerviosa una carpeta con documentos, esperando a que la invitaran a pasar. «Señora Wilson», sonó una voz ronca. «Pase». El detective Burns era un hombre de unos 50 años, con penetrantes ojos grises y el rostro cansado de un hombre que ha visto demasiados dramas humanos. «Siéntese», señaló un sillón de cuero desgastado. «Cuénteme qué le ha traído hasta mí». Hannah respiró hondo y empezó a contárselo. Lo del coche desaparecido, lo de las firmas falsificadas, lo de las cuentas secretas y las propiedades ocultas. Con cada palabra, el rostro del detective se volvía más y más serio. «Enséñeme los documentos», le pidió cuando terminó. Durante las 2 horas siguientes, revisaron metódicamente cada papel, cada declaración, cada fotografía. Burns tomaba notas en su cuaderno, haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Sabe, señora Wilson», dijo por fin, reclinándose en la silla, «no es la primera vez que veo un caso así en mi consulta. ¿A qué se refiere? Su marido trabaja en el sector inmobiliario, ¿verdad?» Hannah asintió. «¿Y esta mujer, Phoebe Parker, también?» «Sí, trabajan para la misma empresa». El detective se levantó y se dirigió a un gran archivador que había en un rincón del despacho. Tras unos minutos de búsqueda, sacó una carpeta. «Mire esto».
Puso una fotografía delante de Hannah. ¿Reconoces a alguien? La foto era de Sam, unos 5 años más joven, con otra mujer, no Phoebe. ¿Quién es?, preguntó Hannah, sintiendo frío en su interior. Martha Collins, la ex mujer de tu marido. ¿Qué? Hannah sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Pero Sam nunca estuvo casado antes que yo. Él dijo... Hay muchas cosas que no dijo, señora Wilson, respondió el detective con suavidad. Martha Collins fue su primera esposa y estuvieron casados 4 años, terminando exactamente 1 año antes de que él la conociera a usted. Burns sacó algunos documentos más de la carpeta. El patrón era casi el mismo. Cuentas conjuntas que se iban vaciando poco a poco, propiedades que se vendían en secreto, firmas falsificadas, y una joven amante de la agencia inmobiliaria. Hannah sintió náuseas en la garganta. ¿Está diciendo? Sí, SRA. Wilson. Su marido es un estafador profesional. Ha estado usando el mismo esquema durante años. Encuentra a una mujer rica, se casa con ella, luego retira gradualmente los activos a través de testaferros. Suelen ser jóvenes empleados de su agencia inmobiliaria. El detective abrió un archivo en su ordenador. Mira, giró la pantalla hacia Hannah. Aquí están los extractos bancarios de Martha Collins del último año de su matrimonio. Y aquí están tus extractos de los últimos meses. ¿Ves las similitudes? Hannah miró las cifras y se le encogió el corazón. El patrón era idéntico. Grandes sumas de dinero desaparecían gradualmente, en pequeños tramos, para no levantar sospechas. Y esta Phoebe empezó. No es la primera ni la última, la interrumpió el detective. Mire esto. Le mostró unas cuantas fotos más. Cada una mostraba a Sam con mujeres diferentes, todas jóvenes, todas atractivas, todas parecidas a Phoebe. Son sus cómplices. Le ayudan a sacar dinero, reciben su parte y desaparecen. Luego encuentra una nueva víctima y todo vuelve a empezar. Hannah sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. 30 años. ¿Era todo mentira? El detective la miró con compasión. No todo. La gente como su marido puede ser muy convincente. Crean la ilusión perfecta de felicidad para que sus víctimas no sospechen nada hasta el último momento. Sacó otra carpeta del cajón. Pero tenemos una ventaja. Conocemos su plan y tenemos pruebas. Muchas pruebas. Durante las horas siguientes, elaboraron un plan de acción. Burns les explicó qué documentos debían reunir, con quién hablar, cómo proteger los bienes que les quedaban. La clave es actuar con rapidez, dijo. La gente como su marido es muy lista. En cuanto se dé cuenta de que sospechas, intentará borrar sus huellas. ¿Qué debo hacer?, preguntó Hannah, tratando de ordenar sus pensamientos. En primer lugar, no le muestres que sabes algo, que piense que todo va según su plan. En segundo lugar, empezaremos a reunir más pruebas. Les pondré a él y a Phoebe bajo vigilancia. El detective sacó un pequeño aparato de un cajón. Esto es una grabadora. Llévela siempre con usted. Graba todas las conversaciones con él. Cada palabra puede ser una prueba ante un tribunal. ¿En un tribunal? Hannah sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, SRA. Wilson. Lo que su marido está haciendo no es solo adulterio. Es fraude a gran escala. Falsificación de documentos, transacciones financieras ilegales, ocultación de bienes. Es un delito penal. Burns abrió otro archivo en el ordenador. Mire, este es un informe de las transacciones financieras de su marido durante el año pasado. ¿Ve estas transferencias? Van a través de empresas fantasma, a través de cuentas en el extranjero. Es un esquema clásico de lavado de dinero. Hannah miró fijamente la pantalla y los números pasaron ante sus ojos. Millones de dólares que desaparecían en la nada. Pero, ¿cómo pudo hacer esto? Es un profesional SRA. Wilson. Durante 30 años ha perfeccionado sus habilidades, pero ahora ha cometido un error, se ha vuelto demasiado confiado. Y vamos a aprovecharnos de eso.
El detective empezó a explicar su plan. Teníamos que actuar con cuidado, paso a paso, recoger pruebas, registrar cada transacción, cada reunión. Pondré el restaurante Blue Moon bajo vigilancia, dijo. Parece ser su lugar de reunión favorito, y el apartamento que alquila para Phoebe. ¿Crees que podría haber alguna prueba allí? Seguro que las hay. La gente así siempre guarda documentos, es su póliza de seguros. En caso de que algo salga mal. Burns sacó una tarjeta de visita de su cajón. Este es mi número de teléfono móvil. Llámeme cuando quiera si nota algo sospechoso. Y una cosa más. Miró a Hannah con seriedad. Ten cuidado. Las personas que se sienten descubiertas pueden volverse imprevisibles. No te enfrentes a él directamente. No demuestres que sabes la verdad. Danos tiempo para reunir todas las pruebas que necesitamos. Hannah asintió, sintiendo una extraña mezcla de miedo y determinación. ¿Cuánto tiempo llevará? Una semana, quizá 2. Tengo que comprobar todos sus contactos, todas sus transacciones financieras. Y también, el detective volvió a abrir el expediente. Voy a tratar de encontrar a sus otras víctimas. Quizás accedan a testificar. Cuantas más pruebas reunamos, más sólido será nuestro caso ante el tribunal. Ya estaba anocheciendo cuando Hannah salió del despacho del detective. En su bolso había una grabadora de voz y una carpeta con copias de documentos. Las palabras de Burns sobre otras víctimas, sobre tramas de fraude, sobre firmas falsificadas, seguían dándole vueltas en la cabeza. El teléfono vibró. Un mensaje de Sam. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Hannah sonrió amargamente. Ahora sabía el precio de esa preocupación, pero contestó con calma. Estaba en casa de una amiga. Llegaré pronto. Mientras subía al taxi, pensó en todo lo que había aprendido hoy. Sobre Martha Collins, sobre las otras mujeres, sobre los años de engaño planeado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mirarla a los ojos todos los días, darle un beso de buenas noches, hablarle de amor y al mismo tiempo destruirle metódicamente la vida? ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. Hannah le dio la dirección de la casa que ya no le parecía su hogar. Ahora solo era una pieza más de la gran obra que Sam estaba montando. Pero esta vez, el final sería diferente. Esta vez, ella no sería un blanco fácil. Tiene pruebas, tiene un plan y tiene la determinación de luchar por su vida hasta el final. Cuando volvió a casa, encontró a Sam en el salón. Estaba viendo la tele, pero la apagó cuando ella entró. ¿Dónde has estado tanto tiempo?, le preguntó, sonando sospechoso. En casa de Mary, respondió Hannah con calma. Hacía mucho que no nos veíamos y nos pusimos a hablar. Ella fue a la cocina sintiendo los ojos de él a su espalda. Una grabadora de voz funcionaba silenciosamente en su bolso, registrando cada palabra. Ahora esta era su nueva vida, una vida en la que cada momento podía ser una prueba, cada palabra podía utilizarse contra él. En el fondo, se sentía extrañamente aliviada. Por fin todo encajaba, por fin sabía la verdad, por amarga que fuera, y ahora solo quedaba una cosa por hacer: actuar. La mañana empezó con una llamada del banco. Hannah estaba preparando el desayuno cuando su teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Un número desconocido, pero con el prefijo familiar de su banco local. «Aquí Hannah Wilson», contestó mientras se secaba las manos con un paño de cocina. «Buenos días, señora Wilson. Soy Robert Clark, del Departamento de Control de Créditos del First National Bank. Tenemos que hablar urgentemente con usted de unos asuntos relacionados con el préstamo de su coche». Hannah se quedó helada. ¿Qué préstamo para el coche? Lo siento, pero debe de haber algún error. No he pedido ningún préstamo para el coche. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Señora Wilson, según nuestros registros, usted y su marido suscribieron la semana pasada un préstamo de $50,000 garantizado por un Ford Focus. El pago de este préstamo lleva 3 días de retraso.
De repente, la habitación empezó a girar ante sus ojos. Hannah se agarró al borde de la mesa, intentando mantener el equilibrio. «Esto es imposible», susurró. «Yo no he firmado nada. Tenemos todos los documentos necesarios con su firma, señora Wilson. El contrato de préstamo, el depósito del coche, el seguro, todo está en orden». Hannah sintió que las náuseas le subían a la garganta. Otra firma falsificada. Otra vez el fraude de Sam. Pero esta vez era mucho más grave. ¿Puedo ir al banco ahora mismo? Por supuesto, S.R.A. Wilson, la estaré esperando. Llamó a un taxi, su coche no estaba, y ahora sabía por qué. De camino al banco, su mente se agitó. Sam no solo había vendido su coche, había pedido un préstamo sobre él. Usó su nombre, sus documentos, su propiedad. El banco la recibió con aire acondicionado y sonrisas amables de empleados que no sabían que estaban a punto de destrozarle la vida. Robert Clark era un hombre joven, con semblante serio y un montón de papeles sobre la mesa. «Señora Wilson, por favor», señaló una silla. «Aquí tiene los documentos para su préstamo». Hannah cogió los papeles con manos temblorosas. A cada página que pasaba, la situación se volvía más y más desesperada. Un préstamo de $50,000 garantizado con su coche, su firma, perfectamente falsificada, en cada página. Y lo peor de todo era que había un acuerdo adicional que establecía que, en caso de impago, el banco tenía derecho a cobrar la deuda de cualquiera de sus propiedades. «Esto es un fraude», dijo finalmente mirando al banquero. «Nunca firmé esos documentos». Clark se puso tenso. «Es una acusación grave, señora Wilson. ¿Entiende lo que está diciendo?» «Wilson. Sí, lo entiendo, y estoy dispuesta a demostrarlo. Mi marido...» hizo una pausa. «Falsificó mi firma. Vendió mi coche y pidió un préstamo sin mi consentimiento». Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo la situación. Clark llamó al abogado del banco y luego al jefe del departamento de seguridad. Hannah les contó todo, lo del coche desaparecido, lo de los documentos falsos, lo de los planes fraudulentos de Sam. «Este es un asunto muy serio», dijo el jefe de seguridad mirando los documentos. «Si lo que dices es cierto, es un delito. Tengo pruebas». Hannah sacó de su bolso la carpeta que le había dado el detective Burns. Y eso no es todo. Les habló de otros fraudes de Sam, de su pasado, de sus otras víctimas. Con cada palabra los rostros de los banqueros se ponían más serios. «Tenemos que congelar todas las transacciones de este préstamo», dijo finalmente Clark. «Y S.R.A. Wilson tiene que comprobar todas sus cuentas, ahora mismo». La siguiente hora la pasó comprobando todas sus cuentas bancarias. Lo que encontraron dejó helada a Hannah. Sam no había pedido un solo préstamo, sino una serie de préstamos utilizando su nombre y sus documentos. La deuda total superaba los $200,000. «¿Cómo es posible?», susurró mirando las cifras en la pantalla del ordenador. «¿Cómo ha podido hacer todo esto?». «Desgraciadamente, no se trata de una trama rara», explicó el jefe de seguridad. «Los estafadores utilizan los documentos y datos personales de sus seres queridos, solicitan préstamos y luego desaparecen con el dinero. Pero había comprobaciones, llamadas. Su marido atendía todas las llamadas del banco. Dijo que usted estaba muy ocupada y que le había autorizado a ocuparse de todos los asuntos financieros». Hannah recordó cómo Sam siempre había interceptado las llamadas últimamente, cómo había insistido en que no contestara a ningún número desconocido. «¿Qué debo hacer ahora?». «Primero, vamos a bloquear todas tus cuentas y líneas de crédito», dijo Clark. «Segundo, necesitas redactar un informe oficial de fraude. Y lo más importante, necesitas un buen abogado». Hannah asintió. Ya tenía un detective, ahora necesitaba un abogado. La guerra estaba ganando impulso. Cuando salió del banco, llamó inmediatamente al detective Burns. «Préstamos», dijo en cuanto él descolgó el teléfono. «Tiene préstamos a mi nombre, $200,000.
Me lo imaginaba, respondió el detective. Es parte de su patrón habitual. Primero la venta de la propiedad, luego los préstamos. Tenemos noticias sobre Phoebe. No creerás lo que encontramos. ¿Qué? Ven a mi oficina. Esto no es una llamada telefónica. La oficina del detective la recibió con la misma atmósfera noir, pero ahora parecía apropiada. Burns la esperaba con una nueva carpeta de documentos. Mira, extendió las fotos delante de ella. Aquí está Phoebe hace una semana, y aquí está hace 2 años, pero con otro nombre, y aquí está hace 4 años, otra vez con otro nombre. Hannah se quedó mirando las fotos. Phoebe estaba en todas, pero cada vez con un peinado diferente, un estilo diferente, un nombre diferente. Es una estafadora profesional, le explicó el detective. Lleva muchos años trabajando con su marido. Juntos engañan a las mujeres, les sacan dinero, les piden préstamos. Pero, ¿cómo? El plan es sencillo. Sam encuentra a una mujer rica, se casa con ella. Entonces aparece Phoebe, cada vez con un nuevo nombre. Juegan un romance, distraen la atención de la víctima con experiencias emocionales y mientras tanto metódicamente retiran activos. Burns le mostró más documentos. Aquí están las cuentas en las Islas Caimán. Aquí están las sociedades offshore. Todo está registrado a nombre de testaferros, pero el dinero va a parar a los dos. Hannah sintió que se le helaban las tripas. No solo era víctima de una traición, estaba atrapada por estafadores profesionales. ¿Cuántas víctimas hubo antes que yo? Encontramos rastros de al menos 6 estafas, pero creo que hay más. El detective sacó una nueva carpeta del cajón. Pero esta vez cometieron un error. Trabajaron con una víctima durante demasiado tiempo. Usted. A lo largo de 30 años se han vuelto descuidados, han dejado demasiados rastros. Extendió los nuevos documentos delante de ella. Aquí están las pruebas de su fraude. Transferencias bancarias, documentos falsos, carnés de identidad falsos. Esto no solo es suficiente para conseguir el divorcio, es suficiente para obtener una condena penal grave. Hannah miró los documentos y toda su vida pasó ante sus ojos. 30 años de matrimonio, miles de momentos compartidos. Y todo era mentira. ¿Formaba parte de una gran estafa? ¿Qué debo hacer ahora? Lo principal ahora es proteger lo que queda, dijo el detective. Ya me he puesto en contacto con un abogado especializado en estos casos. Nos espera dentro de 1 hora. De camino al despacho del abogado, Hannah miró por la ventanilla del taxi y pensó en todo lo que había aprendido. Su vida se había convertido en una novela policíaca, pero ella no era la heroína, sino la víctima. Sin embargo, no por mucho tiempo. Ahora que sabe la verdad, todo cambiará. El teléfono vibró. Un mensaje de Sam. ¿Dónde estás? ¿Por qué están bloqueadas tus tarjetas bancarias? Hannah sonrió. Así que ya lo sabe. El juego había empezado. Estaré pronto en casa, contestó ella brevemente. Ahora tenía un plan. Tenía pruebas. Y lo más importante, tenía la determinación de luchar hasta el final. Sam y Phoebe pronto descubrirían que se habían equivocado de víctima. Mientras tanto, se dirigía al despacho de su abogado, apretando el expediente de las pruebas contra su pecho. Había llegado la hora de la verdad. Los días siguientes se convirtieron para Hannah en una auténtica operación encubierta. Vivía en su propia casa, desayunaba en la misma mesa que su marido, que resultó ser un estafador profesional, e intentaba mantener la calma, sabiendo que todos sus movimientos estaban siendo grabados, todas sus conversaciones estaban siendo registradas, todos sus documentos estaban siendo copiados. El detective Burns desarrolló un plan de acción claro. Él y su abogado trabajaban sin descanso, recopilando pruebas y preparando documentos para el tribunal. Pero lo más importante era que esperaban a que Sam y Phoebe cometieran un error fatal. La mañana empezó como de costumbre. Hannah estaba preparando café cuando oyó los pasos de Sam en la escalera.
Bajó a la cocina, ya vestido con su caro traje, que ahora ella sabía que se había comprado con el dinero que le habían robado. «Buenos días, cariño». Intentó besarla en la mejilla, pero ella lo esquivó ligeramente, fingiendo remover el café. «Buenos días», respondió ella, intentando que su voz sonara normal. Una grabadora de voz funcionaba silenciosamente en el bolsillo de su bata. «Escucha». Sam se sentó a la mesa. «Tenemos que hablar de tus tarjetas bancarias. ¿Por qué están bloqueadas?» Hannah se encogió de hombros. «No lo sé. Quizá haya un fallo en el sistema. Iba a ir hoy al banco para averiguarlo». Notó que le temblaba la mano mientras sostenía la taza de café. «No hace falta», dijo rápidamente. «Me ocuparé yo mismo. Tengo un gestor que conozco». «No», le interrumpió ella con fingida despreocupación. «Lo haré yo mismo. Llevo mucho tiempo queriendo comprobar todas nuestras cuentas, ver cómo van las cosas». Sam se levantó bruscamente. «He dicho que ya me encargo yo». Su voz se volvió áspera. «No te metas en asuntos financieros, tú no sabes nada de ellos». «Genial», pensó Hannah, otra entrada en la colección de pruebas. «Lo que tú digas, cariño», sonrió dulcemente. «Entonces, ¿podrías hablarme del préstamo de $50,000 garantizado con mi coche?» Sam se quedó helado. Su cara se puso blanca como la tiza. ¿Qué quieres decir? Me han llamado del banco. Resulta que he pedido un préstamo. Interesante, ¿verdad? Sobre todo porque yo no sabía nada. Se recompuso rápidamente. «Oh, eso es. Sí, quería contárselo. Verás, había una gran oportunidad de inversión. ¿Y decidiste pedir un préstamo en mi nombre? ¿Sin mi conocimiento?» «Hannah, no seas niña», empezó a irritarse. «Estos son negocios. Tú no entiendes de estas cosas. Lo hago todo por nuestro futuro». «Por nuestro futuro», pensó ella. «O por mi futuro con Phoebe». Pero dijo algo más en voz alta. «Por supuesto, cariño. Confío en ti». Estas palabras parecieron calmarle. Terminó su café y se apresuró a irse a trabajar, sin darse cuenta de que ella no había tocado su desayuno. En cuanto la puerta se cerró tras él, Hannah sacó su teléfono y marcó el número del detective. «Se está poniendo nervioso. Acabamos de tener una conversación muy reveladora». «Bien», respondió Burns. «Sigue con el buen trabajo y vuelve a llamarme. Tenemos nuevas pruebas». Una sorpresa la esperaba en el despacho del detective. Una mujer de 45 años estaba sentada ante el escritorio, elegante, con rostro cansado y ojos tristes. «Esta es Martha Collins», la presentó Burns, «la primera esposa de Sam». Durante las 2 horas siguientes, Hannah escuchó una historia que le recordaba inquietantemente a la suya. El mismo escenario. Cuentas conjuntas que se vaciaban poco a poco, firmas falsificadas, préstamos secretos y, por supuesto, la joven amante de la agencia inmobiliaria. Solo que entonces su nombre no era Phoebe, dijo Martha. Se presentó como Kelly Parker, pero es la misma mujer. Burns extendió las nuevas fotos sobre la mesa. Encontramos 2 víctimas más, una en Chicago, otra en Boston, mismo patrón. Mismos jugadores. Sam y Phoebe llevan años trabajando juntos. «¿Pero por qué tanto tiempo conmigo?», preguntó Hannah. 30 años. Eras la víctima perfecta», dijo Martha en voz baja. «Ingenua, adinerada, con un buen trabajo e ingresos estables. Podrían haberte esquilmado durante años». Burns sacó un nuevo expediente del cajón. «Pero ahora tenemos todo lo que necesitamos para detenerlos. Mire esto». Extendió los documentos sobre la mesa. Extractos bancarios que mostraban el flujo de dinero a través de cuentas en el extranjero. Fotografías de los encuentros de Sam y Phoebe en los últimos años. Copias de documentos falsificados. Grabaciones de conversaciones telefónicas. «Esto no solo es suficiente para un divorcio», dijo el detective. «Es suficiente para una condena penal grave». «¿Y si intentan escapar?», preguntó Hannah. «No lo harán», sonrió Burns.
Ya hemos avisado a la policía. Los están siguiendo. Además, encendió el ordenador y le mostró un mapa de la ciudad con puntos rojos en movimiento. Hemos instalado rastreadores en sus coches. Conocemos todos sus movimientos. ¿Y ahora qué? Lo más importante ahora es seguir desempeñando tu papel. Hazles creer que no sospechas nada. Mientras tanto, estamos preparando el golpe final. Marta puso la mano en el hombro de Hannah. Ten cuidado. Cuando se den cuenta de que han quedado al descubierto, pueden volverse peligrosas. Los días siguientes se convirtieron en un auténtico espectáculo. Hannah siguió interpretando el papel de esposa ingenua, mientras el detective y su equipo reunían cada vez más pruebas. Instalaron cámaras ocultas en el restaurante Blue Moon, donde Sam y Phoebe se reunían regularmente. Grabaron decenas de conversaciones en las que discutían sus planes. «Tenemos que acabar con ella», dijo Sam en una de las grabaciones. «Está empezando a sospechar algo». «No te preocupes, cariño», respondió Phoebe. «Tendremos todo el dinero enseguida, y ella se quedará sin nada». Cada grabación era un clavo más en el ataúd, pero Hannah tenía que seguir interpretando su papel. Una noche Sam llegó a casa especialmente tarde. Olía a perfume caro, el perfume de Phoebe, que Hannah había aprendido a reconocer. «¿Dónde has estado?», le preguntó, intentando mantener la voz lo más normal posible. «En una reunión importante con unos clientes». Ni siquiera la miró a los ojos. «Escucha, tenemos que hablar de la casa». Hannah se puso tensa. Sabía lo que iba a decir. Ella y el detective ya habían visto los documentos de la venta. «¿Qué pasa con la casa?» «Creo que deberíamos venderla. El mercado está en su mejor momento. Podemos conseguir un buen precio». «Pero esta es nuestra casa», fingió indignación. «Llevamos 30 años viviendo aquí. Por eso». Empezó a acalorarse. «Necesitamos un cambio, una nueva vida. Ya he encontrado un comprador. Está dispuesto a pagar un buen precio». «Claro», pensó Hannah, «ya lo has organizado todo. Igual que con el coche». Pero dijo otra cosa en voz alta. «Necesito tiempo para pensar». «No hay tiempo», casi gritó ahora. «Hay que tomar la decisión ya». «Vale», fingió asustarse. Lo pensaré hasta mañana». Esa noche se reunió con el detective en su despacho. Burns estaba contento. «Todo va según lo previsto. Tienen prisa, lo que significa que cometen errores». Le enseñó los nuevos documentos, un contrato de compraventa de la casa que Sam ya había preparado, con la firma falsificada de Hannah, por supuesto. «Mira», el detective señaló las fechas. «Fechó el documento el mes pasado. Se trata de un craso error. Podemos demostrar que ese día estabas en otra ciudad. ¿Y ahora qué? Ahora es el momento del último acto. Estamos casi listos». Al día siguiente, Hannah continuó su juego. Fingió estar considerando seriamente vender la casa. Incluso le pidió a Sam que le mostrara los documentos. «Todo irá bien, cariño», le dijo abrazándola. «¿Confías en mí?» «Por supuesto», respondió ella, sintiendo que la grabadora de su bolsillo registraba cada palabra. Mientras tanto, el detective y su equipo preparaban el golpe final. Habían reunido todas las pruebas necesarias, preparado las declaraciones a la policía y a la fiscalía y tendido una trampa de la que Sam y Phoebe nunca podrían escapar. «Todo está listo», dijo Burns durante su última reunión. «Mañana daremos el golpe. ¿Estáis preparados?» Hannah miró las fotos que había sobre la mesa. Sam y Phoebe en un restaurante. Sam en la puerta del banco. Phoebe al volante de su coche. 30 años de mentiras, traición y fraude. «Estoy preparada», dijo con firmeza. Más que preparada. De camino a casa, pensó en todo lo que había pasado en las últimas semanas, en cómo su vida había dado un vuelco, en cómo había descubierto la terrible verdad sobre el hombre en el que había confiado durante 30 años. Pero ahora todo iba a cambiar. Mañana empezará un nuevo capítulo en su vida, un capítulo en el que ya no será una víctima. Y Sam y Phoebe están a punto de descubrir que cometieron un grave error al fijarse en ella.
Una tormenta eléctrica se acercaba en el aire. Hannah miró su reflejo en la ventanilla del taxi. Ya no veía allí a una mujer ingenua y confiada. Vio a una luchadora preparada para la última batalla. Mañana todo cambiaría. Mañana sería la hora de la verdad. La mañana de ese día parecía normal, pero Hannah sabía que todo cambiaría hoy. Se había preparado cuidadosamente para ese momento. En su bolso había una gruesa carpeta de documentos, todas las pruebas que había reunido en las últimas semanas. El detective Burns y su equipo estaban alerta. El plan era sencillo: atrapar a Phoebe en el aparcamiento del Blue Moon, donde le gustaba exhibir su coche robado. «Está ahí». La voz de Burns en el auricular sonaba clara y tranquila. «Acaba de llegar. Como siempre, está reuniendo una multitud a su alrededor». Hannah se sentó en el coche del detective al otro lado de la calle del restaurante y observó. Phoebe estaba junto a un Ford Focus azul, su coche, rodeada de un grupo de mujeres. Sonreía, agitaba las llaves y contaba una historia. «¿Seguro que quieres hacerlo así?», preguntó Burns. «Podríamos llamar a la policía». «No», respondió Hannah con firmeza. «Quiero mirarla a los ojos. Quiero que sepa que su juego ha terminado». Comprobó por última vez el contenido de la bolsa, los papeles de la venta del coche con la firma falsificada, los extractos bancarios que demostraban el fraude, fotos de Phoebe con otros nombres en otras ciudades, grabaciones de conversaciones. Todo estaba listo. «Bien», dijo el detective. «Tenemos gente sobre el terreno. Si algo sale mal, intervendremos». Hannah respiró hondo y salió del coche. El viento otoñal le alborotó el pelo, pero se sintió extrañamente tranquila. 30 años de mentiras terminaban hoy. Phoebe se fijó en ella cuando estaba a unos pasos. Por un momento, su sonrisa vaciló, pero enseguida se recompuso. «Oh, mirad quién está aquí». Su voz era dulce como la miel. «Hannah, qué agradable sorpresa». Las mujeres que las rodeaban se callaron, sintiendo la tensión que había surgido de repente en el ambiente. «¿Agradable?», sonrió Hannah. «No lo creo, sobre todo para ti». Sacó el primer documento del bolso, el contrato de compraventa del coche. «Dime, Phoebe, ¿debo llamarte Kelly o Patricia? Tienes tantos nombres que me estoy confundiendo». La cara de Phoebe se puso blanca como la tiza. «No sé de qué me estás hablando». «Oh, yo creo que sí». Hannah sacó unas cuantas fotos más. «Aquí está usted en Chicago, hace 3 años, y aquí estás en Boston, con otro nombre. Siempre es el mismo patrón, ¿no? Sam y tú hacéis un gran equipo de estafa». La gente a nuestro alrededor empezó a sacar sus teléfonos filmando la escena. Alguien susurró: «Oh, Dios mío». Alguien jadeó en voz alta. Ha habido algún tipo de malentendido. Phoebe intentó mantener la calma, pero le temblaba la voz. «Sam lo explicará todo». «¿Sam?», se rió Hannah con amargura. «¿Tu cómplice? O tal vez tu buddy, como tú lo llamas. ¿A cuántas mujeres habéis engañado juntos?». Sacó otro documento, un extracto bancario. «Aquí, mirad todos». Su voz se hizo más fuerte. «Aquí es donde va el dinero, a cuentas en el extranjero registradas a nombre de testaferros. Y aquí están los documentos falsificados con mi firma». Phoebe intentó arrebatar los papeles, pero Hannah estaba preparada. «Ni lo intentes», le dijo con calma. «La policía ya tiene copias de todos los documentos, y la fiscalía, y la agencia de inteligencia financiera». La multitud a su alrededor crecía. La gente lo grababa todo con sus teléfonos, susurraba, señalaba con el dedo. ¿Saben qué es lo más interesante? Hannah se dirigió al público. «Esta mujer es una estafadora profesional. Lleva muchos años trabajando con mi marido. Engañan a las mujeres, les roban el dinero, les arruinan la vida». Phoebe miró a su alrededor en busca de una vía de escape, pero los detectives de Burns ya habían bloqueado todas las salidas del aparcamiento. «¿Creíais que era un blanco fácil?». Hannah se acercó más.
¿Un ama de casa crédula que no se daría cuenta? ¿Quién creería en un cuento de hadas sobre un regalo de un amante? Sacó el último documento, la foto de Phoebe de la base de datos de la policía, 6 cargos de fraude, 3 cambios de nombre, docenas de mujeres engañadas, y todo por dinero. Phoebe se precipitó de repente hacia el coche, pero Hannah estaba preparada para eso. «No lo recomiendo», dijo con calma. «El coche ya ha sido incautado como prueba. También lo han sido todas sus cuentas». En ese momento, Sam apareció en el aparcamiento, salió corriendo del taxi y se abrochó la chaqueta. «¿Qué pasa aquí?», intentó sonar autoritario, pero le temblaba la voz. «Aquí viene el protagonista». Hannah se volvió hacia él. «Justo a tiempo, querido. Estaba contándole a todo el mundo tus travesuras con Phoebe». Sam se quedó paralizada, mirando los documentos que tenía en las manos. «Hannah, querida, no es lo que piensas. ¿De verdad?». Alzó una ceja. «Entonces dile a todo el mundo que no falsificaste mi firma en los documentos, que no pediste un préstamo para mi coche, que no robaste dinero de nuestras cuentas conjuntas durante años». La multitud empezó a vitorear. Alguien gritó: «¡Qué vergüenza!». Alguien empezó a silbar. «¡Detective Burns!», gritó Hannah en voz alta. El detective salió de entre la multitud, sosteniendo un expediente. «Señora Wilson, se han recogido todas las pruebas. La policía está de camino». Sam se puso aún más pálido. «¿La policía? ¿Llamaste a la policía?». «Ah, sí», sonrió Hannah. «Y no solo a la policía. Hacienda está muy interesada en tus cuentas en el extranjero y los bancos están interesados en tus documentos falsos». En ese momento, unos coches de policía entraron en el aparcamiento. Phoebe intentó huir, pero 2 agentes ya la tenían en brazos. «Phoebe Parker», anunció uno de los agentes, «queda usted detenida acusada de estafa, falsificación y fraude financiero». «Samuel Wilson». Otro agente se acercó a Sam y sacó unas esposas. «También quedas detenido». La multitud estalló en aplausos. La gente lo grababa todo con sus teléfonos, comentaba, señalaba con el dedo a Sam y a Phoebe. «30 años», dijo Hannah en voz baja, mirando a su marido a los ojos. «30 años mintiéndome. Me has utilizado. Me has robado el dinero. Pero, ¿sabes qué? Cometiste un error fatal. Me subestimaste». Sam intentó decir algo, pero el policía ya le estaba conduciendo al coche. Phoebe lloraba, suplicándole que la dejara ir, pero ya era demasiado tarde. El detective Burns se acercó a Hannah. «Lo has hecho muy bien. Ha ido incluso mejor de lo que habíamos planeado». Hannah vio cómo los coches de policía salían del aparcamiento. 30 años de su vida acababan de terminar, pero no se sentía triste, sino aliviada. La gente empezó a marcharse, todavía comentando lo que habían visto. Algunos se acercaron a Hannah, expresándole su apoyo y admirando su valentía. «¿Y ahora qué?», le preguntó al detective. «Ahora empieza la parte legal», respondió él. «Juzgado, devolución de bienes, indemnización. Pero ya has hecho lo más importante, los has detenido». Hannah se acercó a su coche, ahora oficialmente incautado como prueba. Pasó la mano por el capó azul. «Pensé que sentiría triunfo o alegría, pero solo siento calma». «Es normal», respondió el detective con suavidad. «Acabas de cerrar un capítulo importante de tu vida. Ahora empieza uno nuevo». Salieron juntos del aparcamiento. El viento se llevaba las hojas caídas y el sol ya se estaba ocultando. El día llegaba a su fin, y con él, la historia de una mentira de 30 años. El teléfono de Hannah vibró. Un mensaje de Martha Collins. «Lo he visto todo en las noticias. Eres increíble. Por fin se ha hecho justicia». Hannah sonrió. «Sí, se ha hecho justicia. Y aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, tribunales, papeleo, divorcio, lo más difícil ya ha pasado. Ya no es una víctima, es una vencedora». En el coche del detective repasa una vez más los documentos de su carpeta.
Cada firma falsificada, cada extracto bancario, cada fotografía, todo ello se convertirá ahora en prueba ante un tribunal. Pruebas de cómo dos estafadores profesionales habían cometido un error fatal, habían elegido a la víctima equivocada. ¿En casa?, preguntó el detective. No, respondió Hannah. Al despacho del abogado. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. El coche se puso en marcha, dejando atrás el aparcamiento, donde acababa de terminar una historia de mentiras de 30 años y empezaba una nueva historia, una historia de justicia y castigo. La sala estaba abarrotada. Parecía que toda la ciudad se había reunido para ver el juicio, que los periódicos locales ya habían bautizado como el caso del siglo. Hannah se sentó erguida, intentando no mirar al banquillo donde Sam y Phoebe esperaban esposadas el comienzo del juicio. Su abogado, David Stone, estaba extendiendo los documentos delante de ella, cientos de páginas de pruebas recopiladas durante los últimos meses. «Pónganse de pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Margaret Parker, conocida por su firme postura frente a los delitos financieros, tomó asiento. Su mirada penetrante recorrió la sala, deteniéndose un momento en los acusados. «Estamos a punto de comenzar la vista sobre fraude financiero y falsificación», anunció. «Pido al fiscal que presente los cargos». El fiscal James Harris se levantó. Era un abogado experimentado especializado en delitos financieros complejos. «Señoría», comenzó, «tenemos ante nosotros un caso de fraude sistemático y bien organizado que se ha venido produciendo durante muchos años. Los acusados Samuel Wilson y Phoebe Parker crearon un plan criminal para estafar y robar a mujeres crédulas». Comenzó a exponer las pruebas sobre la mesa. «Aquí están los documentos falsificados de la venta del coche. Aquí están los extractos bancarios que prueban la retirada sistemática de fondos a cuentas en el extranjero. Aquí están los testimonios de víctimas anteriores». Hannah escuchó al fiscal exponer metódicamente los detalles del caso. Cada palabra que decía daba en el blanco. Cada documento revelaba nuevos detalles de la trama fraudulenta. «Pero el caso de la señora Hannah Wilson es el más ilustrativo», continuó el fiscal. «Durante 30 años, el acusado Samuel Wilson engañó sistemáticamente a su esposa, retiró fondos de sus cuentas conjuntas y falsificó su firma en documentos importantes». En la sala se oían murmullos de indignación. Sam estaba sentado con la cabeza gacha y Phoebe se pasaba nerviosamente los dedos por los bordes de su caro traje. «Señoría», se levantó el abogado de Sam, «mi cliente está dispuesto a cooperar con la investigación y a revelar todos los detalles del caso a cambio de una reducción de la condena». «Traidor», gritó Phoebe, volviéndose bruscamente hacia Sam. «No puedes hacer esto». Silencio en la sala. La juez Parker golpeó su mazo. «Acusado Parker, una interrupción más y será expulsado de la sala». Comenzó el interrogatorio de testigos. La primera en ser llamada fue Martha Collins, la ex esposa de Sam. «Dígale al tribunal cómo conoció al acusado», preguntó el fiscal. Martha contó su historia, muy parecida a la de Hannah. El mismo escenario. Noviazgo romántico, matrimonio rápido, retirada gradual de fondos, documentos falsificados, y entonces apareció ella. Martha señaló a Phoebe. Solo entonces se hizo llamar Kelly Parker. A Martha le siguieron otras víctimas, mujeres de distintas ciudades, diferentes edades y estatus sociales, pero todas contaban la misma historia. La historia de cómo Sam y Phoebe habían destruido metódicamente sus vidas. Era el turno del detective Burns. Traía una enorme carpeta con documentos y fotografías. «Empezamos a seguir a los acusados después de que la señora Wilson se pusiera en contacto con nosotros», dijo. «Rápidamente descubrimos que este no era su primer crimen. Actuaban según un patrón bien establecido. Las fotos y vídeos tomados durante la vigilancia se mostraron en pantalla grande. Sam y Phoebe en distintas ciudades, con distintas víctimas.
grabaciones de sus conversaciones, en las que discutían sus planes. «Esta grabación es especialmente reveladora», dijo el detective, encendiendo el audio. La voz de Sam se oyó en la sala. «Tenemos que terminar con ella. Está empezando a sospechar». Y la respuesta de Phoebe: «No te preocupes, cariño. Tendremos todo el dinero enseguida, y ella se quedará sin nada». Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordaba la conversación. El detective le había enseñado la grabación, pero oír esas palabras ahora, en la sala del tribunal, era especialmente doloroso. Entonces hablaron los expertos. Los grafólogos confirmaron que las firmas de los documentos eran falsas. Los analistas financieros describieron una compleja trama de retirada de fondos a través de empresas en paraísos fiscales. Los empleados de banca testificaron sobre transacciones sospechosas y préstamos emitidos con documentos falsos. Finalmente, llegó el turno de Hannah. Subió al estrado, sintiendo las miradas de todos los presentes. «S.R.A. Wilson», dijo el fiscal, «por favor, cuente al tribunal cómo se enteró del fraude». Hannah respiró hondo y empezó a contar sobre el coche desaparecido, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre los documentos que encontró. Cómo fue encajando poco a poco las piezas del rompecabezas, cómo reunió pruebas, cómo trabajó con el detective. ¿Y sabes qué es lo peor? Le temblaba la voz. No el hecho del robo o el fraude. Lo peor son 30 años de mentiras. Cada día, cada minuto me miraba a los ojos y mentía. La sala se quedó en silencio. Incluso Sam, que había estado mirando al suelo todo el rato, levantó la cabeza y la miró. «¿Cómo te sentiste cuando descubriste la verdad?», preguntó el fiscal. «Al principio, conmoción y dolor. Luego, rabia. Y luego vino la determinación. Me di cuenta de que no solo tenía que recuperar lo que era mío, sino también impedir que engañaran a nadie más». Los abogados defensores de Sam y Phoebe intentaron encontrar excusas para las acciones de sus clientes. Hablaron de circunstancias vitales difíciles, de intenciones malinterpretadas, de la posibilidad de reconciliación. «Señoría», se levantó Sam cuando le dieron la palabra, «quiero confesarlo todo, y quiero pedir perdón a todos a los que he engañado». Phoebe intentó gritar algo de nuevo, pero el alguacil la calmó rápidamente. La juez Parker escuchó atentamente a todas las partes. Su rostro permanecía impasible, pero sus ojos mostraban una profunda indignación. «Tenemos ante nosotros un caso de fraude sistemático y bien organizado», comenzó su discurso. «Los acusados no solo engañaron a la gente, sino que destrozaron vidas, rompieron familias y destruyeron la confianza. La duración y la escala de sus delitos es una circunstancia especialmente agravante». Pasó página. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la declaración de culpabilidad del acusado Wilson y su voluntad de cooperar con la investigación, el tribunal impone la siguiente sentencia. La sala guardó silencio expectante. Hannah sintió que su mano apretaba la palma de la del detective Burns, que estaba sentado a su lado. Samuel Wilson es declarado culpable de hurto mayor, falsificación y fraude financiero. Condenarlo a 15 años de prisión. La juez dirigió su atención a Phoebe. Phoebe Parker es declarada culpable de complicidad en fraude y falsificación. Condenarla a 12 años de prisión. Hubo aplausos en la sala. Hannah sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero eran lágrimas de alivio. Además, continuó el juez, el tribunal ordena que todos los bienes adquiridos por medios delictivos sean confiscados y devueltos a sus legítimos propietarios. Todas las transacciones financieras realizadas sobre la base de documentos falsificados serán declaradas nulas. Cuando terminó la vista, Hannah permaneció largo rato sentado en la sala vacía. 30 años de su vida acababan de ser tasados oficialmente, y los delincuentes habían recibido el castigo que merecían. «¿Estás bien?»,
le preguntó el detective Burns, sentándose a su lado. Sí, sonrió débilmente. Es solo que todo parece irreal. No pasa nada, pero lo importante es que se ha hecho justicia. No pueden engañar a nadie más. Hannah miró el muelle vacío donde hasta hacía poco habían estado sentadas las dos personas que habían destrozado tantas vidas. «Sabes», dijo, «pensé que sentiría alegría o triunfo tras el veredicto, pero solo siento alivio y esperanza». «¿Esperanza?» «Sí, esperanza de que todo será diferente ahora, que puedo empezar una nueva vida, sin mentiras ni engaños». Salieron juntos del juzgado. Los periodistas les esperaban en las escaleras, pero Hannah no quería dar una entrevista. Todo lo que había que decir ya se había dicho en la sala. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo de dorado y rosa. Hannah contempló la puesta de sol y, por primera vez en mucho tiempo, sintió verdadera paz. Tenía por delante una nueva vida, una vida sin mentiras, sin miedo, sin necesidad de mirar constantemente atrás. Y Sam y Phoebe tuvieron lo que se merecían, y ahora tendrán que reflexionar sobre sus actos durante mucho tiempo. Tendrán mucho tiempo entre rejas para hacerlo. Han pasado 3 meses desde el juicio. Hannah se asomó a la ventana de su nueva casa, más pequeña que la que había habitado durante 30 años, pero acogedora y propia. El otoño había dado paso al invierno, y la primera nevada cubría suavemente el jardín exterior de la casa. Por fin habían concluido todos los trámites: el divorcio, el reparto de bienes y el pago de la indemnización. Su Ford Focus azul estaba de nuevo en la entrada, devuelto por orden judicial junto con sus otras propiedades. Pero lo más importante es que era libre. Libre de mentiras, de sospechas, de la constante sensación de que algo iba mal. El timbre interrumpió sus pensamientos. Martha Collins, la primera esposa de Sam, con quien se habían hecho inesperadamente amigas después de todo lo que había pasado, estaba en el umbral. «Hola», Martha sonrió, sosteniendo una caja de productos horneados. «Pensé que te vendría bien un poco de compañía». Se sentaron en la cocina y se sirvieron té. Con el paso de los meses, se había convertido en una tradición encontrarse, hablar y apoyarse mutuamente. «¿Cómo estás?», preguntó Martha, mirando a Hannah con atención. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento bien, realmente bien». Le contó a su amiga sus planes de abrir su propia empresa de contabilidad, para ayudar a otras mujeres a ocuparse de sus finanzas y tal vez incluso crear un grupo de apoyo para víctimas de fraudes financieros. El detective Burns dice que hay más casos de los que pensamos, y muchas mujeres simplemente no saben a dónde acudir en busca de ayuda. Martha asintió. «Es cierto. Cuando me pasó a mí, me sentí tan sola, tan indefensa. Nadie más se sentirá así», dijo Hannah con firmeza. «Crearemos una red de apoyo, compartiremos nuestras experiencias, nos ayudaremos mutuamente». Hablaron hasta altas horas de la noche, sobre el pasado, pero sin dolor, sobre el futuro, con esperanza y planes. Cuando Martha se marchó, Hannah se quedó sentada en la silla mirando la nieve por la ventana. Su teléfono vibró. Un mensaje del detective Burns. Le envió un enlace a un artículo del periódico local. «El tribunal llega a un veredicto en un caso de fraude financiero masivo», decía el titular. Debajo había una foto de Sam y Phoebe esposadas saliendo del juzgado. Hannah leyó el artículo y se sintió extrañamente tranquila. Todo había terminado. Había ganado. No solo había recuperado su propiedad, sino que había detenido a los criminales e impedido que engañaran a otras mujeres. Se acercó al espejo y miró su reflejo durante largo rato. La mujer que la miraba era diferente, más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. 30 años de mentiras no la habían destrozado, sino que la habían hecho más fuerte. Mañana será un nuevo día. Un día en el que empezará a poner en marcha sus planes, y Sam y Phoebe
ahora son parte del pasado. Una parte de la historia que le enseñó lo más importante, a no rendirse nunca y a luchar siempre por la verdad. Antes de irse a la cama, Hannah recorrió una vez más su nuevo hogar. En cada habitación solo había sus pertenencias, sus recuerdos, sus planes de futuro. Ningún rastro de su vida pasada, ningún recuerdo de los 30 años de engaño. Al acostarse, sonrió. Mañana sería un nuevo día, y sería hermoso, porque sería su día, su vida, su verdad. Y el pasado, que el pasado se quede en el pasado, junto con aquellos que no merecían formar parte de su futuro. Hannah se despertó temprano, antes del amanecer. La casa estaba en silencio, en paz, y por primera vez en mucho tiempo, esa paz le produjo alegría, no una sensación de vacío. Ya no esperaba los pasos de alguien en el pasillo, ni escuchaba llamadas telefónicas con números ocultos, ni le preocupaba que mañana pudiera perder algo importante. Lo peor había pasado. Se acercó a la ventana y vio los primeros rayos de sol que se abrían paso entre las nubes, pintando el cielo con delicados tonos rosas y dorados. Esta mañana era el símbolo de una nueva vida, una vida en la que ella decidiría qué ocurriría a continuación. Una vida sin miedo, sin engaños, sin una lucha constante por un lugar que ya le pertenecía. Su nuevo hogar no era solo un refugio para ella, sino el comienzo de otra historia. Una historia en la que no era una víctima, sino una mujer que encontró la fuerza para seguir adelante. No solo sobrevivió a una traición, no solo recuperó lo que era suyo, aprendió a vivir de otra manera, a vivir para sí misma, no para alguien que no apreciaba su lealtad. Tenía muchos planes y mucho trabajo por delante. Sabía que no sería fácil, pero ya no tenía miedo. Tenía objetivos, tenía apoyo, tenía confianza. Y lo que es más importante, nunca dejaría que nadie le arrebatara el derecho a volver a ser feliz. Calentándose las manos sobre una taza de té caliente, observó cómo el mundo se despertaba con ella. Mañana, pasado mañana, dentro de un año, tenía toda la vida por delante, y esta vez la viviría como quería.